Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día maravilloso y que este vídeo los ilumine aún más. Hoy, como habrán podido ver por el título, tenemos una noticia que, les aseguro, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a adentrarnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación, suspiros y, por qué no decirlo, alguna que otra lágrima de emoción. Prepárense porque vamos a hablar de el regreso a la vista de Hande y Kerem. Sí, lo han escuchado bien. Esa pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla, esa dupla que tantas emociones nos hizo sentir, parece estar más cerca que nunca de volver a unirse. Pero antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos y las pistas que hemos estado recopilando, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón rojo de suscribirse. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Créanme, tenemos muchísimas sorpresas y noticias impactantes guardadas para ustedes. Ahora sí, vamos de lleno con la noticia que los va a sorprender. El mundo del espectáculo turco y específicamente el universo de las telenovelas está que arde. Y la razón es simple, el posible y cada vez más probable regreso de Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos en un nuevo proyecto. Ustedes saben, esta pareja a quienes muchos cariñosamente llamaron Kerem y Hande o Hande y Kerem y que nos regalaron momentos inolvidables en Sen Kalkap, se convirtió en un fenómeno. No solo por su química innegable en la pantalla, que era palpable, sino también por la conexión que establecieron con el público fuera de ella. Cada gesto, cada mirada, cada entrevista alimentaba la ilusión de sus seguidores de que esa magia que veíamos en la televisión pudiera extenderse a la vida real, y de alguna manera, así fue durante un tiempo, generando una euforia colectiva. Después de que Sen Kalkap concluyera, muchos nos quedamos con esa sensación de queremos más. Queremos verlos actuar juntos de nuevo, queremos ver esa chispa que solo ellos dos sabían encender. Y parece que ese deseo colectivo está a punto de hacerse realidad. Las redes sociales han sido un hervidero de rumores y especulaciones durante meses, pero recientemente, la información que ha comenzado a filtrarse ha tomado un cariz mucho más serio y concreto. No estamos hablando de simples rumores de fans, sino de fuentes cercanas a la producción, de comentarios de los propios actores, y de movimientos que sugieren fuertemente un nuevo proyecto conjunto. ¿De qué proyecto estamos hablando exactamente? Los detalles aún son un poco escasos, como es habitual en estas etapas iniciales, pero lo que se sabe es que se trata de una serie que se perfila para ser un gran éxito. Se rumorea que es un drama romántico, lo cual no nos sorprende en absoluto, dada la maestría con la que Hande y Kerem interpretan este género. Imaginen, esos rostros, esa intensidad, esa complicidad que ya conocemos, la expectativa es altísima. Se habla de que la historia podría ser un poco más madura, explorando quizás nuevas facetas de sus personajes y de las relaciones. Esto es emocionante porque nos permitiría ver a Hande y Kerem evolucionar como actores y ofrecernos interpretaciones aún más profundas. Pero ¿cómo ha surgido esta posibilidad? ¿Qué ha llevado a que estos dos talentosos actores vuelvan a unirse en la pantalla? Parece que varios factores han convergido. Por un lado, el éxito masivo y duradero de Sen Kalkap dejó una huella imborrable en la memoria de los televidentes a nivel mundial. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también rompió barreras internacionales, siendo vista y querida en países de Europa, América Latina y Asia. Este fenómeno global ha creado una demanda constante por ver a Hande y Kerem juntos nuevamente. Las plataformas de streaming, que son cada vez más importantes en la distribución de contenido, han visto el potencial de un proyecto protagonizado por ellos, asegurando audiencias masivas y receptivas. Por otro lado, es importante mencionar que tanto Hande como Kerem han tenido carreras sólidas e individuales después de Sen Kalkap. Hande Erçel ha seguido brillando en otras producciones, consolidando su estatus como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, y demostrando su versatilidad. Kerem Bürsin, por su parte, también ha participado en proyectos interesantes y ha estado explorando diferentes géneros, ganándose el aplauso del público y la crítica por su talento y carisma. Sin embargo, siempre ha estado esa pregunta en el aire: ¿volverán a trabajar juntos? Las negociaciones, como es de esperarse, deben haber sido complejas. Poner de acuerdo a dos actores de tan alto perfil, con agendas apretadas y múltiples ofertas, no es tarea fácil.
Pero parece que la oferta correcta, la historia adecuada y, quizás, el deseo mutuo de revivir esa magia, han sido suficientes para hacer que este proyecto se materialice. Se dice que el guión ha sido uno de los factores clave. Cuando un guión es potente, emocionante y ofrece roles desafiantes, es más probable que atraiga a grandes talentos. Y si además este guión permite explorar la dinámica que Andy y Kerem ya demostraron dominar a la perfección, el éxito está casi garantizado. Hemos estado siguiendo muy de cerca las pistas. Hay ciertos comentarios de entrevistas recientes donde ambos actores han sido preguntados sobre la posibilidad de trabajar juntos de nuevo. Si bien han sido cautelosos, sus respuestas han sido más abiertas que nunca. Han reconocido la importancia de Senkalkam en sus carreras y la conexión especial que tienen con sus fans. En una reciente entrevista, Kerem Bürsin, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un regreso con Andy, sonrió y dijo algo así como: «Nunca se sabe, el destino tiene planes maravillosos». Y Andy, en otra ocasión, comentó que guarda un cariño muy especial por Kerem y por ese proyecto, y que siempre está abierta a trabajar con personas con las que se siente cómoda y a gusto. Estas declaraciones, aunque vagas, alimentan la esperanza de los fans y nos dan una base sólida para creer que algo está en marcha. Además de estas declaraciones, hay otras señales. Se ha visto a Andy y Kerem coincidir en eventos del mundo del espectáculo, y aunque se presentan como amigos y colegas, las cámaras capturan esa chispa que aún existe entre ellos. Las interacciones en redes sociales, aunque sutiles, también son observadas con lupa por los fans. Y lo más importante, han surgido informes de agencias de noticias turcas y portales especializados en entretenimiento que hablan de reuniones entre los representantes de los actores y los productores de una nueva serie. Estos informes, a menudo provenientes de fuentes internas, son los que nos dan la mayor credibilidad. ¿Cuándo podríamos ver este esperado regreso en nuestras pantallas? Las estimaciones más optimistas sugieren que la producción podría comenzar a finales de este año o principios del próximo. Esto significaría que podríamos estar viendo la serie en emisión hacia mediados o finales del próximo año. Hay que tener paciencia, pero la espera valdrá la pena. Imaginen las estrategias de marketing que se desplegarán, los avances, las entrevistas conjuntas, será un acontecimiento mediático a nivel mundial. Lo que hace que este regreso sea tan esperado no es solo la química entre Andy y Kerem, sino también el impacto cultural de Senkalkam. La serie se convirtió en un fenómeno de culto y sus personajes, Eda y Serkan, se inmortalizaron en el imaginario colectivo. Ver a Andy y Kerem retomar sus roles, o incluso interpretar personajes completamente nuevos, pero con esa misma magia que los caracteriza, sería un regalo para millones de fans en todo el mundo. Hay un elemento emocional muy fuerte en todo esto. Para muchos, Senkalkam no fue solo una serie, fue un escape, una fuente de alegría, una historia que los acompañó en momentos difíciles. La conexión entre Andy y Kerem trascendió la pantalla y se convirtió en una especie de inspiración para muchos. Verlos juntos de nuevo después de todo lo que han vivido individualmente, es como reencontrarse con algo querido y familiar, pero con la promesa de algo nuevo y emocionante. Hemos visto en las redes sociales cómo los fans han estado creando peticiones, organizando campañas y expresando su deseo de verlos juntos de nuevo. Esta presión y entusiasmo de los seguidores, sin duda, juega un papel importante a la hora de que las productoras y cadenas de televisión decidan apostar por un proyecto así. Es la demostración de que hay un mercado ávido por su talento combinado. Ahora, para aquellos que quizás no están tan familiarizados con esta pareja o con Senkalkam, les recomiendo encarecidamente que vean la serie. Es una comedia romántica encantadora, llena de momentos divertidos, tensos y, por supuesto, románticos. La actuación de Hande Erçel como Eda YLDZ, una joven y talentosa paisajista, es simplemente brillante. Y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, es el complemento perfecto. Su química es el corazón de la serie y lo que la hizo tan especial. Y si hablamos de este nuevo proyecto, la especulación es que podría ser una continuación, o algo completamente nuevo. Personalmente tengo la esperanza de que sea algo nuevo. Verlos interpretar personajes diferentes con nuevos desafíos y dinámicas, podría ser aún más fascinante. Nos permitiría ver su crecimiento como actores y explorar facetas que quizás aún no conocemos. Sin embargo, la nostalgia es poderosa, y una continuación bien hecha de Senkalkam también sería muy bien recibida. Lo importante es que vuelvan a compartir pantalla. En resumen, la noticia del regreso a la vista.
de Hande y Kerem juntos en un nuevo proyecto es cada vez más sólida. Las pistas son claras, las declaraciones son alentadoras y la demanda del público es innegable. Estamos ante un evento que promete revolucionar el panorama del entretenimiento turco y cautivar a audiencias de todo el mundo. La expectativa es altísima y la emoción se siente en el aire. Y bien, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que la información que les he compartido sobre el posible regreso de Hande y Kerem los haya emocionado tanto como a mí. Hemos repasado las señales, analizado las declaraciones y sentido la energía de la expectativa que rodea a esta noticia. Realmente parece que estamos ante algo muy grande y que pronto tendremos la oportunidad de ver a esta querida pareja brillando juntos de nuevo en la pantalla. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes. Agradezco enormemente su tiempo y su dedicación por acompañarme hasta el final. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Un drama, una comedia romántica, algo totalmente diferente? Dejen sus opiniones y sus especulaciones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus pensamientos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más entretenimiento y, quién sabe, quizás con confirmaciones oficiales. Hasta la próxima.